Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Django. En este capítulo vas a ver de qué forma funcionan y para qué sirven las plantillas de Django, además de los archivos estáticos y las etiquetas de plantilla. Esto último veremos una pequeña introducción, ya profundizaremos más en ellas en otros capítulos, ya que hay que verlas con calma, hay bastantes y hacen bastantes cosas. Las plantillas de Django van a ser archivos HTML. Con estos vamos a hacer la estructura básica, sin diseños, sin estilos ni nada. Para crear estilos, crear funcionalidades necesitaremos el código que utiliza Django con sus peculiaridades, código de Python para los proyectos, utilizaremos CSS para los estilos y también podemos utilizar JavaScript. Pues de esta forma vamos a poder separar cada parte de la aplicación, lo que va a hacer que se mantenga mucho más fácil. Ya que ahora imagínate que estás haciendo un sitio web y creas una página con una plantilla básica. Y hasta le pones el código JavaScript que necesite y unos cuantos estilos CSS. Le pones el fondo, colocas los elementos, cambias el tipo de letra y demás. Una vez lo tienes como quieres, vas copiando y pegando este archivo y simplemente cambias el contenido. Y llega un momento en el que tienes 20.000 páginas, pero resulta que quieres cambiar algo en la página tan sencillo como el color del título, de una cabecera H1, por ejemplo. Si lo has hecho de esta forma, incluyéndolo todo directamente sobre los archivos HTML, vas a tener que editar esas 20.000 páginas o las que tengas, una por una, y mínimo vas a tirarte una semana de trabajo. Si lo haces con hojas externas, tanto con Django o en cualquier otro tipo de desarrollo web, vas a editar el archivo solo una vez y esto se actualizará en todo tu sitio web. Así que no tendrás que ir página por página. Por supuesto, quienes os dedicáis al desarrollo web sabéis de sobra todo esto. Pero lo explico por si alguien está empezando, ya que es algo importante que hay que destacar. Y Django te ayuda mucho a evitar esa mala práctica. Empecemos pues con la práctica. Vamos a crear una carpeta para las plantillas de Django. La voy a crear en la propia aplicación, aquí en App Páginas. Pues le damos a nueva carpeta y le vamos a poner el nombre de Templates. Fíjate que quede en la raíz de App Páginas o el nombre que le dieses a tu aplicación. Pero en la raíz de la aplicación, no del proyecto, ya que las rutas en Django van a ser muy importantes. En esta carpeta vamos a crear 3 plantillas, que van a ser 3 archivos HTML. Pues nuevo archivo. Y ahí ya podemos ver que por estar dentro de una carpeta que se llama Templates, nos pone ese simbolito de Django. Le damos un nombre, inicio.html, por ejemplo, y listo. Estas 3 páginas que vamos a crear van a servirnos para reemplazar esas vistas que creamos en el capítulo anterior. Lo que tenemos ahora son simples vistas que devuelven un mensajito dentro del documento. Sin embargo, lo que queremos hacer aquí es cargar toda una hoja HTML en la vista. Así que vamos a cambiar esto y con esta vista cargaremos el archivo inicio.html. Y lo mismo con estas 2. El código lo tienes en mi sitio web para copiar y pegar. Eso por si quieres ir siguiendo la práctica a medida que lo voy haciendo. Te recomiendo que lo hagas ya que es la mejor forma de que vayas aprendiendo. Vamos a inicio primero, le pego el código correspondiente en inicio, guardamos y pegamos las otras 2. Vale, ahora explicaré esta sintaxis impropia de HTML, como esto de aquí o esto de aquí, o incluso esto. Todo lo demás puedes ver que es puro HTML. Nos vamos al archivo views.py, a las vistas. Lo primero que tenemos por aquí es HTTP Response. Se trata de una clase que te permite enviar una respuesta HTTP desde el servidor. En este caso, el nuestro es local, pero podría ser remoto también. Hacia un cliente, que normalmente va a ser el navegador. Esto ya lo he explicado varias veces. Pues esto nos puede venir muy bien para devolver mensajes en el navegador mientras vamos haciendo pruebas, entre otros usos que le podemos dar. Pero si tenemos que crear páginas HTML enteras de esta forma, nos va a costar un montón. No tiene sentido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cargar los archivos directamente en cada una de las vistas.
Y lo haremos de una forma parecida pero no igual. Podemos borrar todo esto y poner la siguiente importación. Render. Esto lo que va a hacer es importar una función llamada render del módulo shortcuts de Django. La función render se utiliza comúnmente en aplicaciones web Django para renderizar plantillas HTML y devolverlas como una respuesta a una solicitud HTTP. Es decir, lo que os enseñé anteriormente cuando enviábamos peticiones HTTP para una página entera, pues el servidor se encargaba de dárnoslas si podía. Nos pasaba esa estructura HTML y luego todos los elementos aparte, como imágenes, archivos externos de CSS, JS, tenía que realizar peticiones GET adicionales. Pues esto lo va haciendo el navegador, el cliente, al servidor. Pero aquí lo que vamos a definir es, en cada una de las vistas, la obtención de esa página entera. Así que cuando se llame a cada una de estas vistas, se solicitará en el navegador la página entera. Por así decirlo, de manera simple, que ponemos un enlace aquí, como esto que ves aquí. Le das a página 1 al botón, clic. Entonces se encargará de llamar a la vista correspondiente que hará un GET. Solicitará la página. Y así la podremos cargar. Pues vamos a poner las vistas. Sencillamente le damos un nombre como inicio. Ponemos por aquí un request, return, y le damos aquí el nombre de la plantilla que queremos cargar. Y esto así. Bien, entonces, cuando estemos por ejemplo en página 1, aquí tenemos un enlace para ir al inicio. Pues con esta etiqueta de plantilla especial de Django, estoy llamando a esa vista. Y básicamente cuando haga clic en este enlace, el navegador va a hacer un GET a esta vista. Y al final se nos cargará el archivo inicio.html. Después, una vez cargue en el navegador, llegará por aquí y verá link. Tiene otra cosa que cargar. En este caso es un favicon, una pequeña imagen. Pues con esto hará otro GET. Y aquí, si hubiese una hoja CSS, otro GET más. Una JS, otro más. Después por aquí en el body que encuentra 3 imágenes, pues hará 3 GETs más. Todo esto muy rápido. Con lo que al final el usuario va a tener los estilos, el código JS, las imágenes y todo lo que le queramos poner. Simplemente con esto de aquí. Parece súper complicado en principio, con las explicaciones son un poco lentas. Pero poco a poco, tranquilos que le iréis pillando el truco. Soy consciente de que al principio cuesta un poco. Y las otras 2 vistas nos quedarían así. En otro capítulo veremos un poquito más sobre las rutas, qué pasa si pongo aquí dentro una carpeta y cosas por el estilo. Ya que normalmente, si tenemos 20.000 páginas, no vamos a dejar las 20.000 páginas aquí sueltas. Vamos a poner carpetas, lo vamos a organizar todo bien. Y entonces tendremos que modificar rutas, pero eso lo iremos viendo. Después tengo que enseñaros otra cosa muy importante, los archivos estáticos de Django. ¿Qué es un archivo estático? Pues en Django, cuando hablamos de archivos de este tipo, nos referimos a archivos de imagen, JS, CSS, etc. Archivos externos, que no son el propio HTML. Por ejemplo, este favicon es un archivo externo, es una imagen. Entonces es un archivo estático. Para configurar los archivos estáticos, debemos irnos al archivo settings.py de la configuración general del proyecto. Y vamos a buscar esta línea que está abajo del todo casi, static URL. Si no la tienes así, modifícala. Static URL simplemente es para sacar la URL de los archivos en el navegador. La podemos modificar. En aplicaciones instaladas, por aquí, asegúrate de que tienes la aplicación añadida. Si no, en muchas ocasiones te va a dar problemas o no te va a funcionar algo. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues crear una carpeta llamada static. La vamos a colocar primero en app páginas, en la aplicación. En la raíz también, a la altura de templates. Y aquí colocaremos todos los archivos externos. También podremos poner carpetas, organizarlo bien. Lo que tenemos de archivo estático de momento es lo que hay aquí. El favicon que se carga en las 3 páginas. No tenemos nada más. El resto es solo estructura.
Entonces vamos a añadirlo. Te lo dejo en mi sitio web para descargar por si no tienes ganas de descargarte un icono de internet. Vamos a ir guardando cosas para que luego no se nos quede nada sin actualizar. Y en Settings añadiremos otra cosa más. En principio, si solo utilizas una carpeta estática de estas, Django la va a encontrar automáticamente y no necesitarías especificar nada. Sin embargo, es posible, y de hecho lo vas a hacer, utilizar varias carpetas estáticas. Por ejemplo, cada aplicación puede tener su propia carpeta estática, ya que en una aplicación tendremos ciertas imágenes, ciertos archivos que quizás son únicos para esa aplicación. Y también podemos tener a nivel de proyecto una carpeta, por aquí, estática también, en la que añadir archivos que vayan a ser globales, comunes para todas las aplicaciones. Así las podremos acceder perfectamente desde fuera. Pondremos static files dirs y le vamos a dar el siguiente valor. Con esto, con el módulo os, que hay que importarlo, ahora lo ponemos, estamos creando una ruta hacia la carpeta estática y la estamos declarando aquí en esta constante, para que Django sepa, mira, aquí tengo una carpeta estática y después le añadiremos más carpetas estáticas con comas, de esta misma forma. De momento tenemos esta, después añadiremos otra. Aquí lo que hay es esta constante que obtiene la ruta de la raíz del proyecto. Entonces nos falta la parte de la carpeta de la aplicación, app páginas, que está dentro del base dir, y después carpeta static, que está dentro de app páginas. Simplemente es una ruta. Finalmente acuérdate de hacer este import. Si tienes Pylance, puedes hacer esto. Y aquí te habrá puesto la línea. Ejecuta el servidor y vamos a la página principal. Y ahí podemos ver el contenido cargado con la vista, de una sola vez, con esa pequeña línea que llama al archivo. Lo tenemos en la raíz, como está definido en urls.py, que lo hicimos en el otro capítulo. Y luego el favicon se ha cargado correctamente. Después podríamos ir a página 1. Ahí tenemos esa ruta. Volver al inicio, página 2. Esto lo tenemos aquí. ¿Ves? Aquí definimos en el capítulo anterior, creo que fue, las rutas. Inicio está en la raíz. Página 1 está en esta ruta y página 2 en esta. Si nos fijamos en las herramientas de desarrollo, veremos que ahora sí que se ha cargado toda nuestra estructura. Por aquí nos está añadiendo un estilo propio de Opera. Cada navegador tiene sus cosas, pero en principio viene a ser nuestra página completa. Y aquí nos podemos fijar en una cosa. La URL estática. Esta URL estática no es realmente la ruta de la carpeta, sino que es una ruta para la URL. Entonces esta URL la podemos llamar como queramos. Nos vamos a Settings, aquí, Static URL, y a esto le podemos poner el nombre que queramos. Por ejemplo, esto. Guardamos cambios y veamos si se ha modificado. Y ahora ves, la carpeta se llama static, está en su ruta, donde sea, pero la URL del href, este atributo, se genera con lo que le hayamos puesto ahí. Entonces todos los archivos estáticos van a venir con esta URL y después el nombre o la ruta completa de la carpeta donde estuviesen, dentro de la carpeta static. Por si alguien no lo ha entendido, sencillamente es que podemos controlar las URLs que se generan para los archivos. Esto a nivel técnico es relevante, sí, pero si estás empezando tampoco es muy importante. Así que vamos a dejarlo como estaba. Era solo para que no confundieses lo que es la ruta física a los archivos, que es la que se especifica aquí, y la ruta generada para la URL, que nos va a sacar siempre archivos estáticos, /favicon o hoja de estilos CSS, algo así.
Al utilizar la etiqueta loadStatic, le estamos indicando a Django que cargue la configuración necesaria para poder gestionar y utilizar los archivos estáticos de la aplicación o el proyecto. Esto va a permitir que Django resuelva las URL de los archivos estáticos y los devuelva correctamente cuando se soliciten. Una vez cargados los archivos estáticos con esta etiqueta, puedes utilizar la etiqueta static, sin el load, como podemos ver en el favicon, para generar correctamente las URL de los archivos estáticos en las plantillas. Entonces aquí, si le cambiamos ese static de static URL de la constante que hemos configurado, y le ponemos, por ejemplo, archivos estáticos, pues este static, en el favicon o en cualquier otro archivo, se reemplazará por ese nombre. Básicamente estamos generando aquí la URL correcta. Después ya Django se encarga de relacionar el archivo, de buscarlo en su carpeta, devolverlo y todo ese rollo. Después tenemos esto de aquí, otras etiquetas de plantilla más. URL. Si nos fijamos, esto es un listado con varios enlaces. En el atributo href se pone la ruta hacia el enlace. Esto es HTML. Para no poner la ruta manualmente, podemos utilizar estas etiquetas de plantilla y hacer referencia a la vista que necesitemos. Que en este enlace necesitamos cargar la página inicio, pues llamamos a la vista. ¿Cómo llamamos a estas vistas? Con el atributo name, que te enseñé en el capítulo anterior. Este que tenemos en urls.py. Te dije que era como un identificador. Pues bien, gracias a él podemos utilizar esta vista, la ruta, directamente en un enlace de esta forma tan sencilla. Va a obtener aquí la ruta hacia el archivo de la plantilla inicio.html que está aquí relacionado en la vista. Pues como puedes ver, es tan fácil como eso. Solo tienes que llamar a los name de las vistas para utilizar enlaces con esta etiqueta de plantilla. La explicación es más complicada realmente que el uso en sí. Hagamos una prueba. Nos vamos a URLs y cambiamos uno de los name. Le vamos a poner página 10. Guardamos cambios y si intentamos cargar esta página de nuevo, nos va a dar un error. Y aquí veremos información muy valiosa. Vamos a omitir todo esto, que hay mucha información, y nos fijamos aquí, donde nos llama más la atención. Nos está diciendo que en ese enlace hay algún tipo de fallo. Pues básicamente es porque no está encontrando la URL correspondiente a página 1. Cuando te pase esto, mira en las URLs a ver si las tienes correctamente. Ponemos ahí página 1, lo dejamos como estaba antes, y aquí tenemos página 1. Pues tiene que estar igual. Así que como puedes ver no nos deja equivocarnos ni en un enlace. Si no existe algo, nos lo dice ahí. Para finalizar vamos a hacer una prueba. Vamos a poner otra carpeta estática. Tal y como te he dicho, se pueden tener varias carpetas estáticas. Pues incluiremos para el proyecto su propia carpeta, la cual podríamos utilizar en todas las apps. Y pondremos un favicon en la misma ruta. Simplemente una estará en la app y otra en el proyecto. Y así podremos comprobar qué opción de las dos prevalece. Si es más dominante el nivel de la aplicación o es más dominante el nivel de proyecto. A ver qué favicon de los dos escoge Django. Vamos aquí, a esta de aquí abajo no. Y crearemos la nueva carpeta static. Listo. Y me faltará añadir este favicon. El color verde es el archivo de proyecto, el general que podrían utilizar todas las apps. Y el color rojo es el de la app. Nos queda una cosa importante. Ir aquí a Settings, a Static Files. Hemos especificado antes la ruta hacia la carpeta estática de la app. Nos falta la nueva carpeta static. Puesto que estamos en el directorio base, pues solo hay que poner el nombre de la carpeta. No hay que entrar dentro de otra carpeta más. Guardamos cambios y ahora tenemos el problema de siempre, el de la caché. Hay veces que incluso hasta utilizando la navegación privada, el favicon se carga el anterior. Aunque borres la caché, también se vuelve a cargar. Entonces lo que he decidido usar es este navegador Opera portable. No recuerdo de dónde lo bajé, pero bueno, no es muy difícil de encontrar. Tener cuidado con lo que os bajáis, que no vaya a estar infectado. ¿Para qué he hecho esto?
Pues básicamente para poder hacer esto. Cerrarlo. Supongo que con el navegador normal de Opera también tenemos esta carpeta accesible y no da ningún problema. Yo lo he probado con este. Le borro esta carpeta, data, y se borra la caché, todo nuevo. Data eliminado, vida nueva. Bien, se ha cargado el nivel de app. Es decir, ha prevalecido la imagen static favicon de la aplicación. ¿Quiere decir esto que Django da preferencia al nivel de aplicación que al proyecto? No, no exactamente. Depende del orden en el que declaremos static files dirs. Si te fijas, primero he puesto aquí la static de app páginas y luego la general, la que está en el proyecto. Si yo quiero que la primera carpeta de donde se obtengan los archivos sea del directorio base a nivel de proyecto, esto de aquí, pues voy a poner esto primero y luego las aplicaciones. Así prevalecerá siempre el nivel de proyecto y luego vendrán las aplicaciones en el orden que las especifiquemos. Pues aquí, si por lo que sea no se carga ese favicon, yo que sé, el nombre está mal, y aquí en las plantillas tengo favicon.png y no lo encuentra en la primera carpeta estática, la de la aplicación, buscará en la siguiente. Y así sucesivamente. Vamos a hacer la prueba. Esta es la que se está cargando, la de app páginas, le damos otro nombre, o lo eliminas. Y ahora no debería cargarlo. Cierro, elimino esto otra vez y lo vuelvo a abrir. Y ahora sí podemos ver que como ha fallado la carga del primer favicon que estaba buscando, pues ha ido a su alternativa, que es la siguiente carpeta. Ahora, vamos a cambiar de nuevo este nombre. Lo dejamos todo igual, favicon, y aquí vamos a cambiar el orden. Le vamos a dar preferencia al nivel de proyecto. Lo dejamos así. A ver si ahora, que se llaman igual, se carga el icono verde en lugar del rojo. Y vemos que prevalece siempre el primer resultado de carpeta estática, siempre que sea posible. Estas pruebas quizás te parecen una tontería o excesivas, pero gracias a hacer este tipo de pruebas podemos determinar con claridad qué es lo que está pasando realmente. Ya que así, ahora que lo sabemos perfectamente, podemos declarar en un orden más coherente las cosas. Porque si tenemos 15 carpetas estáticas de un montón de aplicaciones, del proyecto y demás, y las ponemos en cualquier orden, y vamos utilizando para lo que necesitemos un archivo de aquí, otro de allí, al final ponemos nombres que se llaman iguales, y de repente vemos que en una página no se nos carga un archivo que estábamos esperando que estuviese ahí, y hay otro que resulta que es de la otra aplicación, y es por eso que es importante conocer la prevalencia y el orden de esto. Dejamos el capítulo aquí, ya sé que ha sido algo complicado, pero probablemente las partes más difíciles ya las has aprendido. Si te paras a analizar todo lo que ya sabes, ya es mucho. En el siguiente capítulo seguramente empecemos con una pequeña introducción a los modelos de Django, los cuales nos van a servir para trabajar con bases de datos. Y muy pronto lo vamos a tener todo montado, con HTML, con CSS, con JavaScript, con SQL, con Python y Django, y verás la cantidad de cosas que puedes hacer. Nada más que añadir, espero que os esté gustando el curso, os agradecería un montón que lo apoyaseis como podáis, para que lo sepa y le dedique muchas más horas. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!